panel vamos a tratar el tema de las elecciones del 2012 federales aquí en México, ya que no solo fueron elecciones para elegir al presidente, sino también 500 diputados y 128 senadores, al igual que se contaron con un total de 2.127 cargos de elección popular, que también entraron ahí todos los gobernadores, diputados locales, de ayuntamientos, jefes delegacionales y juntas municipales. Se contó con un total de votación de 50.323.153 votos y en correspondencia hubieron 572.520 mexicanos vigilando que todo el proceso electoral se llevara a cabo de una manera transparente. Sin embargo, días después, el IFE volvió a constatar la legalidad y la validez de estas elecciones, teniendo al final un total de votos de 139.169.665 votos. A lo cual, en este panel, trataremos que las elecciones no estuvieron vigiladas correctamente y no se llevaron a cabo bajo el proceso de transparencia que se necesita. En esta ocasión contamos con el secretario de Defensa Nacional, Ulises Montúfar, la licenciada en Comunicación, Maritza Cuevas, la exconsejera electoral, Diana Castillejos, al igual la exconsejera electoral, María Constanza Vega, la licenciada en Derecho, Valeria Arellanos, el licenciado en Administración, Rodrigo Martínez, y Marvin Augusto, consejero del IFE. Demos entonces inicio a este panel. Comenzamos, por favor, con el consejero del Instituto Federal Electoral, Marvin Augusto, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera abordar este tema desde la perspectiva de las modificaciones constitucionales que se hicieron en materia de radio y televisión para fines propagandísticos. Es sabido que el Estado cuenta con cierta cantidad de minutos en radio y televisión para mencionar los trabajos más recientes en la materia. Estos minutos fueron divididos entre diferentes partidos políticos y el Instituto Federal Electoral, permitiendo a los partidos políticos ahorrarse cerca del 70% de los recursos que tenían disponibles para cuestiones de campaña. El IFE establece el tope de campaña en 336 millones de pesos. Se podrán imaginar que el 70% de esa cantidad es una suma exorbitante, la cual, como se pudo observar en las elecciones pasadas, fue utilizada para todo tipo de prácticas fraudulentas, como lo son los acarreados, monederos Monex, y lo más simbólico que se pudo resaltar a comparación de otras elecciones, que fueron las encuestas que posicionaban al candidato del partido PRI como favorito en todas las encuestas. Considero que estas elecciones coincidieron con una característica muy particular que México pensaba haber dejado atrás. Sin embargo, lo que se jugaba, como bien fue mencionado por nuestra compañera, no solo era la presidencia, sino una gran cantidad de puestos públicos, de los cuales en México pareciese ser que son obtenidos no con votos, sino con la persona que cuente con el mayor número de recursos. El presidente actual y su partido es acusado de sobrepasar el tope de campaña por más de 6 veces lo establecido. Se estima que el presidente Peña gastó 2.016 millones de pesos para conseguir la presidencia, una suma exorbitante considerando la calidad de vida que tienen los mexicanos, ya que 53.3 millones de mexicanos, según datos del INEGI, viven en pobreza o en pobreza extrema. Considero que las elecciones del 2012, a pesar de que el IFE dio una resolución favorable, creo que fueron fraudulentas y considero tienen un problema de raíz, que es la falta del mexicano por querer hacer algo más por su nación y, sin embargo, poder obtener votos de una manera ilícita que permite que se perpetúe en el gobierno personas que no tienen necesariamente algún interés por México, sino por sus intereses personales. Considero que México está viviendo en una época en donde su democracia está enferma y a punto de derrumbarse. Quizás puedo remitirme a la historia. En México ya se han dado grandes movimientos sociales sumamente violentos cuando la gente considera que su gobierno no le sirve. Desgraciadamente, muchos sectores de la población, diferentes grupos estudiantiles, se han mostrado en contra de la forma de hacer política en México y de comprar los puestos públicos. Y me temo que podamos llegar a una situación en donde la violencia
sea la única salida como lo ha sido, por ejemplo, hace 100 años durante la Revolución. Para concluir, a pesar de que el Instituto Federal Electoral dijo que las elecciones fueron conforme a derecho, considero que hubo demasiadas irregularidades, empezando por la cantidad de dinero de los cuales los partidos son acreedores de dinero proveniente de los contribuyentes, y a su vez esto no les permite darles un manejo adecuado de los recursos y gastan vamos, desde comprar diferentes souvenirs para la gente comúnmente llamada como acarreados, y creo que eso desvirtúa y desprestigia la democracia en México. El problema, considero, es la cantidad de recursos mal habidos que tienen los partidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos seguimiento con este panel con la exconsejera electoral Diana Castillejos, por favor. Buenas tardes. Mi postura, de la misma manera que mi compañero, es en contra. Primero que nada, quisiera aclarar que en general la población tiene desconfianza en cuanto a los sistemas de justicia del país, incluso hablando del IFE. De acuerdo a la consejera del IFE, María Marván, aseveró de que se presenta un déficit de confianza muy grave. Esto porque, de acuerdo a una encuesta, el 62% de los mexicanos creen que no se respeta la ley, mismo que el 55% tienen poca confianza en los jueces, y el 71% consideró posible un fraude electoral en las elecciones del 2012. De la misma manera, con el periódico Jornada se aseveró se documentaron porcentajes inexplicables en muchas zonas rurales, muy por encima de la media de los votantes, lo cual no coincide con ningún comportamiento electoral en ningún lugar del mundo, salvo por la excepción en México en 1988 en el fraude electoral. A pesar de que el PAN respetó y pues aceptó la decisión respecto al fallo tribunal electoral que rechazó el IFE, aún así continúan aseverando y piden que se haga justicia a medio de castigo, sobre todo para el partido político PRI, porque rebasa el límite y los topes de gastos de campaña, así como la intervención de gobiernos estatales en la vida democrática del país. De la misma manera, hubo muchos testigos de que fueron acreedores de tarjetas Soriana para comprar los votos, y de la misma manera ha habido muchísimas quejas de compra de votos, sobre todo en el Estado de México. Sería todo. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con el secretario de Defensa Nacional, Ulises Montúfar, por favor. Bien, gracias. Bueno, como todos sabemos, las elecciones fueron todo un hecho de farándula. ¿Por qué? Porque el IFE exonera al PRI de Soriana e IMEX, ¿no? Que, bueno, utilizan monederos electrónicos para comprar votos. Aparecen casillas después de las elecciones votadas por todos los distritales, cuando se supone que los hacen los mismos mexicanos. Todo este conteo, toda esta recuperación de las casillas. También me voy a enfocar un poco más hacia nuestro presidente y hacia los partidarios. Bueno, una crítica bastante fea hacia nuestro actual presidente, que no sabe leer, ya que se presentó en la Feria Internacional del Libro y pues no pude nombrar 3 libros que leyó. Cabe decir que su hija nos ve como nacos, bueno, voy a evitar seudónimos. Justamente horas después de que se presentó en la Feria del Libro lo dijo. También resultó ser una campaña más hacia los estudiantes, hacia nosotros como estudiantes que leemos, que no estamos dormidos. Esto pasó en la Ibero, junto con varias escuelas más, que fue la ITAM, la Ibero, la Anáhuac, el TEC de Monterrey, la UNAM, la UAM y el Politécnico Nacional, que fueron invitados todos estos candidatos, tanto Enrique Peña Nieto, López Obrador, Josefina Vázquez Mota. Sí. Ya. Bueno, fueron invitados. Obviamente Peña Nieto en la Ibero tuvo un problema, ya que ellos quisieron ver, bueno, Peña Nieto afirmaba que él le entraba de frente a los problemas y pues terminó saliéndose al baño, ¿no? Y pues entonces ahí todos nosotros como estudiantes tratamos de evidenciar bien cómo es que nuestro próximo presidente iba a enfrentar los problemas.
Obviamente llega López Obrador y un total y grato cariño de la gente. Creo que se le debía de dar una oportunidad, ya que se le dio la oportunidad al PRI como durante muchos años, al PAN durante 2 años, Josefina Vázquez Mota con una postura autoritaria, con un gobierno que seguía con, aparte de los 60,000 muertos que había en todo el sexenio de Calderón, seguía con, yo creo iba con más. Ya no tenemos un gobierno democrático, sino un gobierno ya militar, en donde los militares se creen que pueden hacer ley por su propia mano. Y bueno, para terminar, creo que el presidente es el primer presidente que tiene muchísimos puntos en contra que otros, y que hasta la fecha sigue siendo sigue teniendo muchas discrepancias su llegada al poder, ¿no? Pero bueno, así lo dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cedo ahora la palabra al licenciado en Administración Rodrigo Martínez, por favor. Yo me considero en desacuerdo, al igual que mis compañeros, pero no solo por los actos fraudulentos de la compra de votos con monederos electrónicos y comida, sino lo que yo considero más importante fue las casillas sin sello, rotas y maltratadas, que haya habido casillas fantasma, las cuales se tomaron en cuenta en el PREP, pero nunca fueron instaladas en ningún lado. Los votantes carrusel, que son aquellos que se les permitió votar más de una vez en distintas casillas. También hubo casillas en las que en esas colonias o esos sectores el 100% de las personas votaban, aún así contando gente que ya había fallecido o gente que no se encontraba en esa zona para votar en ese momento. También que se encontraron muchas casillas con boletas sin doblar, lo cual es imposible ya que necesitas doblarla para que pueda entrar por el edificio. Y algo que fue muy significativo para mí fue el hecho de ver cómo datos de las mantas electorales no coincidían con los resultados del PREP, ya que en mi caso y el de mi familia así fue, nuestras votaciones no fueron tomadas en cuenta junto con la gente que vive cerca de nuestra colonia. Yo siento que son aspectos muy importantes los cuales evita el IFE y no quiso tomar en cuenta para poder decir que fue un fraude en el 2012, y se dañó el artículo 41 de la Constitución, que dice que las elecciones deben ser libres y auténticas. Gracias. Muchas gracias. Damos continuación en este panel con la licenciada en Comunicación Maritza Cuevas, por favor. Bien, en mi caso voy a hablar un poco más sobre lo que fue la transparencia en las elecciones. Si bien sabemos y se hicieron bastantes protestas en este periodo de tiempo sobre los medios masivos de comunicación, sobre todo las televisoras, una en específico, Televisa, que le cedía mucho más tiempo del debido a los spots de nuestro actual presidente Enrique Peña Nieto, pero sobre todo que maquillaban la información y tal vez no nos decían mentiras, por así decirlo, pero tampoco decían información completa. Pero entonces, ¿dónde queda realmente la transparencia? Igual pasa con el IFE, y no nos dicen información completa, pero tampoco dicen mentiras. ¿En dónde queda este punto? Quienes realmente están haciendo la transparencia son las personas que están utilizando las redes sociales, porque en este periodo de tiempo, 8 de los trending topics más populares en Twitter eran de política, y el más popular era el de los de Yo Soy 132, que eran, como dijo Uli, los estudiantes de las universidades más importantes del país. También otra cosa que era sumamente importante en este aspecto de las redes sociales era el número de personas y seguidores que tenían agregados a estos políticos. Sobre todo la que tenía muchísimo más seguidores era Josefina Vázquez Mota, y en realidad a quien ponían en encuestas que era más popular era a Enrique Peña Nieto.
más que nada en lo que yo me quise enfocar fue que quien realmente hace la transparencia